protocolo. Fue la primera vez que hablábamos con madurez de los temas de la empresa. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que nos dimos cuenta que aunque éramos hermanos, nos entendíamos y nos queríamos, pero las ideas eran muy dispares. Habían evolucionado en líneas opuestas. Es decir, haber pasado pues, de los 20 a los 40 de edad quiere decir que ya hay familias formadas, que hay otra generación y que las ideas se han hecho dispares, ¿no? Entre los distintos grupos, pues los que trabajan o los que no trabajaban o los que hubieran querido trabajar y no estaban. Es decir, se han desarrollado aspectos críticos que dieron lugar a lo que en nuestro proyecto es la primera confrontación a esa separación del grupo familiar. Aspecto muy doloroso para mis padres, sobre todo con la ilusión que él creó un proyecto en el que cabieran los 10, ¿no? Pero era muy difícil reconvenir a nivel de ideas y de proyectos a todo el grupo familiar. Y después de 2 años de reflexión y negociación, pues 3 hermanos vendieron sus acciones, salieron del grupo y a partir de ahí volvimos con nuevo perfil de los que nos habíamos quedado a desarrollar un protocolo, unas reglas de juego y a empezar a vivir lo que es ser empresa familiar, ¿no? En este punto yo he participado, voy a hacer un pequeño receso porque así no es tan directo. Vamos a ver, como se habrán dado cuenta, soy la única mujer de todo el proyecto familiar, ¿no? Y entonces todos los hermanos trabajaban en los proyectos. Yo fui a la universidad, pero nunca me invitaron ni me preguntaron, ni, no sé, les parecía bien todo lo que hiciera. En cierta manera, no contaban conmigo para el proyecto. Y bueno, pues sin hablarlo, es decir, en la familia hay muchas cosas que no se hablan, pero que se entienden, ¿no? Sin hablarlo, desarrollé mi carrera, mi proyecto fuera, estuve en Inglaterra. Cuando volví, hubo una solicitud por parte del director del grupo de muebles, en aquel momento eran pues unos 670 trabajadores y facturábamos pues 5.000 millones de pesetas de aquella época, ¿no? Y era muy compleja la empresa y me solicitó que me incorporara al grupo familiar, que hiciera el máster de recursos humanos, que trabajara con ellos y que, claro, me costó tiempo aceptarlo. Como empresa familiar y como familia entendía, y como accionista, que quizá me interesara. Como proyecto personal yo ya había trabajado en una línea, iba a hacer otros temas en mi vida y me costó mucho cambiar la línea, ¿no? Acepté porque la familia tira mucho, ¿no? Y eso lo sabemos todos, y más si también eres accionista, ¿no? Y me comprometí a trabajar con el proyecto. Yo quiero recordar que si supiéramos de antemano qué se espera de nosotros, quizá no hubiéramos perdido años rondando por el mundo y buscándote la vida y formándote, que es muy, muy bueno y muy positivo y que luego también da resultado, pero quizá hubieras sido más directa y más pronto te hubieras enfocado y hubieras dado más pronto pues, resultados en tu propia empresa familiar, ¿no? En este momento, pues sí que trabajé durante 4 años en recursos humanos y luego 2 años en exportación, porque fue lo clave y la empresa familiar se va a servir y a obedecer, aparte de estar en los consejos de administración. Yo sé que aquí en México todas las mujeres se preocupan mucho, ¿no? ¿Y la familia cuándo te llega? Pues bueno, aquí hay un receso, yo me retiro, tengo a mis 3 hijos, me retiro temporalmente, ¿no? Porque ellos cuando ya se ingresan en el colegio, al menos de 9 a 5, te da tiempo para volver a trabajar y volver a hacer algunas cosas, entre ellas estar en los consejos de administración. Y en esa etapa nueva no quise volver a las empresas porque tenían muy buenos directivos y yo podía desarrollar mi campo, ¿no? Y es cuando trabajé en consultoría de recursos humanos, luego me solicitaron de empresa familiar. En esta etapa del primer protocolo decidieron que yo pues, fuera la
la que formara un poco a la siguiente generación y formara el consejo de familia. Tenía cercanía con mis sobrinos, no tenían, por parte de mis hermanos me aceptaban, no había rivalidad, bien, me dejan. Y por parte de los sobrinos pues había bastante buena relación como para que creáramos un proyecto de consejo de familia, de formación, de incorporación, y ahí empezamos a trabajar con ellos para hacerlos accionistas responsables. Con la firma del primer protocolo, 4 o 5 de ellos firmaron también el protocolo, eran mayor de 18 años. Sí, perdón, pregunte. Una interrupción breve porque estoy un poco perdido en esto. Ha crecido la familia enormemente y también obviamente la familia política esa trae su propia manera de ser, sí, ¿verdad? Lo que estoy perdido es si se quedaron en un monoproducto o hubo una diversificación creciendo donde se pueda absorber tal multitud, ¿verdad? ¿Cómo se quedó la empresa? ¿En monoproducto? No, los negocios crecieron mucho. Lo que nos faltaba era capacitación familiar para acompañar a los negocios. Sí, los negocios, nosotros bueno, pues teníamos 7 fábricas de muebles y teníamos un proyecto muy importante, y en vivienda empezamos a construir vivienda en la Comunidad de Valencia, y luego pues posteriormente hemos desarrollado la empresa a niveles estratégicamente importantes. Entonces el problema no era tanto por la línea de los negocios, que sí que crecieron y satisfactoriamente, sino más bien por el acompañamiento, cuando en el primer momento he comentado que muchas veces los negocios crecen y la familia, aunque también crece numéricamente, pero no madura al nivel del proceso, del avance de los negocios, ¿no? Le queda más o menos. Sí, la verdad es que intento condensar una etapa de muchos años y muchas veces, lógicamente, habrán preguntas, pero pregúntenme cualquier aspecto, ¿no? Porque uno de nuestros valores es la transparencia y otra, como ya les dije, el compartir mi experiencia, con lo cual cualquier detalle que quieran conocer lo podemos tratar, ¿no? Y en esta etapa, para nosotros el protocolo supuso reconocer cómo vivir y transmitir los valores. Esto es el esquema de trabajo que hicimos en aquel momento. Una reflexión de 2 años en la que la madurez de pensar, de reflexionar, de ver lo que queríamos, construye el proyecto ilusionante que hemos hablado antes, ¿no? Y con todos estos aspectos, es decir, pues qué tipo de negocios queremos desarrollar, aparte de los que ya teníamos en su momento, hacia dónde los vamos a llevar, qué esperan los accionistas de la propia empresa, qué razones tenemos para dejar de la empresa, es decir, empezar a hablar sin miedo de los temas tabús de la empresa familiar, abiertamente, con madurez. Dígame. Entendí que 2 años le llevó el proceso del protocolo. 2 años la separación de los hermanos. De luego hablaremos de ese tema, que es muy importante. Es decir, desde el momento que iniciamos un protocolo y surgen disparidades, la etapa de negociación y cierre y venta de las acciones conllevaron 2 años. ¿Eso qué quiere decir muchas veces en la empresa familiar? Que el no tener los aspectos claros retardan los negocios. Es decir, es un acúmulo de pérdidas tremendo. Es decir, estar 2 años sin poder lanzar, perdiendo lo que el mercado está desarrollando, porque en ese momento tú no vas a tomar decisiones, tienes accionistas que no te van a apoyar, ¿no? Entonces, esos procesos de discernir temas que no se acuerdan perjudican altamente el balance de la sociedad. Este aspecto yo le llamo, para la empresa familiar, el aspecto de el balance oculto de la aportación de la familia. Es decir, en las empresas muchas veces puedes analizar muy bien el balance económico, pero muy pocas valoran el balance oculto. Es decir, cuán fuerte es la empresa familiar para este negocio y cuánto riesgo tiene esta familia a la hora de invertir en este negocio a futuro. ¿Y en cuántas pérdidas puede incurrir no valorables, no evaluables, pero 2 años de perder oportunidades de negocio? Pues la verdad es que se podrían calcular, ¿no?, en un estado aparte, ¿no?
Lógicamente cerramos con ellos en el 95 y nos vuelve a tardar 2 años un proceso de consensuar a los que nos hemos quedado. Porque no se trata de decir que sí a todo o comulgar, se trata de, es más importante el proceso que el resultado. Y en este aspecto el proceso quiere decir que se hable, que se piense, que se debata, que se formen y que lleguemos a un consenso. Y eso no lo puedes hacer en 4 días porque la gente evoluciona con paciencia. En la empresa familiar, un aspecto muy importante que aprendí es que los temas pasan muy lentamente. Los negocios van más rápidos que la familia en la evolución. Los negocios que van bien también, ¿no? Pero en la empresa familiar cuesta mucho asentar las ideas y cambiar actitudes. Y hay que tener paciencia, porque estamos tratando de personas con hábitos, creencias, sentimientos, emociones, que tienen que entenderlo para apoyar y decirte. No vale hacia afuera un revestimiento de decir sí, vale, de acuerdo. No, tiene que ser con buenas raíces, porque si no volvemos a tener una base muy poco sólida. Y aquí hablábamos de consolidar el proyecto familiar. Empresarial familiar. ¿Cómo queremos que se gobiernen los negocios? ¿Cómo va a ser el Consejo de Administración? ¿Cómo vamos a participar en sistemas de rotación? ¿Y qué tipo de propietarios vamos a querer ser? Este propietario activo del que hablamos, de que tiene sus derechos pero tiene sus responsabilidades, queremos que se forme, que aporte, que se entere, que conozca, aunque no viva el negocio, ¿no? Para nosotros, ese equilibrio entre el accionista, la familia y el familiar que trabaja en los negocios tiene que existir, porque todos existen y tienen su papel y su labor de contribución. De nada sirve pues, a los familiares que no son relevantes ponerlos cara a la pared, es decir, que no se enteren, que no sepan. Es algo extraño porque al final educarán a los futuros accionistas. Y la información que les transmitan será, pues, esto no vale la pena. O considerar que al accionista, tú no te preocupes, no vengas por aquí, las cosas van bien, te las vamos a manejar nosotros. Bueno, hasta que un día te cansas y quieres ser tú el que maneje, ¿no? No, al accionista hay que darle su papel, ¿no? Como antes bien hemos visto en los círculos. Para vivir el protocolo, en este momento llevo yo, digamos, el desarrollo del protocolo y del Consejo de Familia, y era importante que las cosas no se quedan en papel y en el cajón, ¿no? Un estudio que hizo el profesor Gallo se titulaba 10 años de protocolo, de viviendo el protocolo, y las conclusiones generales eran que de 10 protocolos que se habían hecho, solo 3 estaban en activo y el resto estaban en el cajón. Es decir, no se vivían, ¿no? Entonces, hay que ser serio y comprometido y hay que actuar. Hay que hacer un trabajo paralelo con el grupo familiar para que acompañe el crecimiento, el desarrollo y la continuidad del negocio, ¿no? Creamos un comité junior, aquellos que eran mayores de 18 años y que ya tenían una acción, y empezaron a ser invitados pues, un día a la empresa a conocer. Algunos las conocían más, otros menos, dependiendo de si tu padre es el directivo, trabaja o hoy es en casa o no, pero lo que quieres es dar formación e información a todos, no simplemente dejar que unos crezcan y otros se queden, porque al final accionistas van a ser de igual manera pues, todos los que están implicados, ¿no? Visitábamos tanto la Feria del Mueble como los proyectos de construcción y arquitectura, empezaron a interesarse, tampoco con mucha frecuencia, ¿no? Con que se hicieran 3 reuniones al año. Lo que yo empecé a valorar es que el primer año no decían nada sobre ser primos y algunos hermanos y yo la tía más cercana, pues en la reunión formal es como que esto se aprende paso a paso. El primer año no se van a soltar, no están habituados a un foro formal. El segundo empezaron a intervenir, a preguntar, y el tercero lo manejaban ellos. Yo, pues con mi impaciencia el primer año,